Gonzalo Higuaín se retira del fútbol. Vamos a analizar lo que para mí fue su carrera como jugador del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de la carrera de Gonzalo Higuaín, sobre todo focalizada en lo que nos interesa en el Real Madrid, porque Gonzalo Higuaín, desde luego, si se marca en forma de punto de inflexión su carrera deportiva, hay que hablar mucho del Real Madrid. No solo porque estuvo 6 temporadas en el Real Madrid, sino porque también fue un futbolista que pasó distintas fases en el club y donde pues hizo el cruce del charco. Fue de River Plate a Madrid directamente tras llegar en un mercado invernal de la temporada 2006-2007, temporada clave para su crecimiento futbolístico, donde llegaría en ese mercado invernal de necesidades del Real Madrid acompañado de Fernando Gago, que llegaba de Boca Juniors, y de un tal Marcelo Vieira, que llegaba de Fluminense. Gonzalo Higuaín llegó para reforzar el ataque y fue un futbolista que para mí tuvo momentos de productividad en el Real Madrid, siendo siempre, en mi opinión, un futbolista con ciertas limitaciones de talento y de calidad, pero con capacidad siempre de lucha, pugna y de ser un hombre que en área ha tenido fases de muy buena definición, y fuera del Real Madrid también, en otros equipos como por ejemplo el Nápoles. Pero lo que quiero decir de Higuaín es que en cierto contexto donde el Real Madrid no era el Real Madrid actual tan ganador de Champions, creo que fue un futbolista que en ligas, en lo que es a nivel doméstico, creo que es un jugador que nos aportó cosas. En las dos ligas consecutivas, 2006-2007, 2007-2008, nos aportó muchas cosas, tanto en la liga de Capello como en la de Berchuster. Fue un jugador realmente importante para el Real Madrid. Y luego también ha tenido momentos importantes en la liga, por ejemplo, de los récords de José Mourinho, en esa liga donde Benzema, Higuaín y Cristiano lo reventaron a goles. Una temporada donde Higuaín y Benzema conciliaron bien dentro del terreno de juego. Previamente, tras la llegada de Benzema en 2009, vimos en una competencia donde Higuaín salía victorioso al comienzo de dicha competencia con Pellegrini y al inicio también con José Mourinho, pero que poco a poco la apuesta del club claramente fue Benzema, porque para mí, y era evidente, Benzema al final tenía una cuota y un techo muy superior al del Pipita Higuaín, y cabe ver cómo han terminado las carreras uno y otro. Higuaín en Estados Unidos y Karim Benzema jugando en el mejor equipo del mundo, siendo el 9 titular y el que va a ser el Balón de Oro. Al final el tiempo ha dado la razón al Real Madrid, porque Benzema era mejor futbolista que Higuaín. Aun con todo y con ello, y sin ser higuainista, creo que es un jugador por momentos que nos ha sumado muy buenas cosas. Como digo, a nivel España creo que es un jugador que ha sumado bastante. A nivel Champions ha tenido momentos realmente donde se ve que no es ese 9 tan top como hubiera necesitado un Real Madrid competitivo en Champions. Creo que a Higuaín la Champions en el Madrid se le quedó grande, por lo que sea. Creo que al final por talento innato, que no tenía tanto como por ejemplo Benzema. Ahí están los números de Karim Benzema, que al final el tiempo ha puesto a cada uno, como digo, en su sitio. Pero me parece que hemos presenciado un futbolista que en el Real Madrid, en un contexto determinado, fue importante, fue un jugador ganador, en ciertos, insisto, contextos madridistas, y que, pues bueno, creo que hay que tener un buen recuerdo de él. Ha marcado auténticos golazos, ha hecho buenos números en distintas temporadas, y que luego salió pues con una venta realmente donde el Real Madrid obtuvo mucho rédito económico. Fue una venta de manual, viendo un poco cómo se estaban dando las situaciones, ¿no? Su última temporada en un Real Madrid que a nivel de títulos fue lo que fue, la última temporada de José Mourinho, y donde entró finalmente en su llegada Álvaro Morata, subiendo de la cantera y siendo el que cumplimentaba a Cristiano Ronaldo y a Benzema dentro del eje de ataque máximo del Real Madrid. Pues bueno, un poco quería hacer un resumen, tampoco hacer un rollaco de vídeo, porque a ver, Higuaín tampoco es que haya sido una leyenda del Real Madrid, pero sí que quería pues hablar con vosotros. Un delantero que era un segundo delantero, con una buena conducción, con fuerza, con ímpetu, con buen nivel goleador por momentos, y un futbolista que, lo dicho, en 3 ligas importantes de la historia del Real Madrid, fue un jugador importante. Llegó, creció en el Real Madrid y se hizo hombre en el Real Madrid. Para mí, por debajo de lo que debe ser un titularísimo siempre del Real Madrid. Hubiera podido continuar como un jugador de relevancia, es decir, tampoco es un futbolista que a mí me incomodara dentro de la plantilla del Real Madrid, pero evidentemente con la pasta que pusieron encima de la mesa al Real Madrid, pues yo creo que era claro que era una de esas buenas ventas históricas en los últimos
12, 14 o 15 años que ha hecho el Real Madrid. Me gustaría que me dejéis vuestra opinión, si queréis comentarme algo de lo que ha sido su carrera en Chelsea, Nápoles, Juve, en fin, fuera del Real Madrid. Yo me he querido centrar en nuestro club, en el Real Madrid, lo que ha sido. Seguro que me he dejado un montón de cosas, pero quería hablar un poco de la competencia de Benzema, lo del gato, el perro, tanto que se sacó con Mourinho al final. Obviamente, Benzema en realidad no era el gato, sino era un perro, que empezó como felino, pero terminó como perro, y siendo un auténtico goleador también del Real Madrid, pero sobre todo en las calidades, creo que era otra cosa. Al final Benzema estaba por encima de Higuaín y la realidad pues fue tozuda, y Gonzalo Higuaín pues fue un buen futbolista en el Real Madrid, pero que tampoco creo que quede en los anales de la historia del Real Madrid, salvo imágenes y momentos puntuales donde marcó goles importantes en beneficio de nuestro querido Real Madrid. En fin, dejadme vuestra opinión, comentad al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.